Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Una vez más, se intensifica el temor a que se produzca una tercera ola de la infección producida por el coronavirus en nuestro Perú, y entonces las miradas se vuelven hacia la vacunación. Y justamente han surgido algunas dudas y sobre todo se ha politizado el tema, como si esto fuera una materia que pudiera ser utilizada como una arma contra el adversario, en vez de un campo en el que buscar un consenso basado en evidencia científica y en un esfuerzo común para comprar las dosis que necesitamos y aplicarlas de la manera más rápida posible. Justamente por la conciencia de la gravedad de este tema y la necesidad de oír a una voz autorizada y experimentada en negociaciones internacionales en general y en particular sobre la vacuna, hemos invitado al ex canciller de la República, Alan Wagner, que ha tenido la amabilidad de aceptar estar presente en nuestro programa aquí en RPP. Muy buenas noches, embajador Alan Wagner. Buenas noches, Fernando. Mucho gusto de estar en tu programa. Gracias, embajador. Usted se ha referido a un pequeño bache y conociendo cómo es que se realizan estas negociaciones, porque las ha liderado usted junto a su colega de salud durante 6 meses, nos ha hablado de una dificultad que tendría su origen en China. Así es. Bueno, está bastante claro que el bache se ha producido debido a la imposibilidad que tuvo Sinopharm de hacer los suministros que se había comprometido para el mes de julio y agosto. Esto es lo que ha producido este pequeño lapso en el programa de vacunación, pero es algo que se va a regularizar sin duda, ¿no? Y esto se ha debido a que ha habido un rebrote muy importante del virus en China, y siendo Sinopharm una empresa estatal, el gobierno chino determinó de que diera prioridad al abastecimiento del programa interno de vacunación en China, ¿no?, frente a sus compromisos de abastecimiento en el exterior. Sin embargo, pese a ese bache, usted nos ha dicho, y luego lo ha reiterado, que el Perú, bajo su autoridad y la de su colega de salud, es decir, hasta antes del 28 de julio, había contratado y comprado cerca de 60 millones de dosis al laboratorio Pfizer, pero también al Sinopharm, a AstraZeneca, a Gamaleya y también al dispositivo COVAX Facility. Así es. Efectivamente, se ha comprado el número de vacunas necesarias para inmunizar a la población objetivo del Perú hacia fines de año. Y esto con una visión de país y no solamente del lapso del gobierno de transición. Así es que a partir de agosto, septiembre, debe llegar no menos de 50 a 60 millones de vacunas. De acuerdo, porque se han contratado y porque se han comprado, pero ¿se han pagado también? ¿Cómo no? Pagado. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, para citar un ejemplo, el total de compras a Pfizer para el año ha sido de 32 millones de unidades, todas están pagadas. En el caso de AstraZeneca, que comenzarán a llegar a partir de septiembre, son 14 millones de unidades que también están pagadas. De manera pues que hay seguridad en el suministro y en la necesidad de poder tener las vacunas a tiempo para poder cumplir con un plan de vacunación que alcance a toda la población. Yo recuerdo que durante el mes de julio usted tuvo la amabilidad de venir a RPP y de decirnos que de todas las negociaciones internacionales en las que ha participado usted a lo largo de su carrera de varias décadas, recordamos los años 80 y el tema de la deuda externa, recordamos cuando fue canciller hace unos años y el tema de la Haya, cuando se desempeñó como agente del Perú ante la Corte Internacional. Estas negociaciones con 9 empresas farmacéuticas figuran entre las más difíciles que ha visto. ¿Por qué esa dificultad particular? Yo diría por 2 razones. En primer lugar, que el Perú ingresa tarde a un mercado
que estaba ya prácticamente copado, porque la demanda superaba ampliamente la oferta y los países ya habían hecho las compras necesarias para satisfacer sus necesidades internas de vacunación. Por otro lado, porque varios países no permitían que los laboratorios instalados en sus países hicieran exportaciones, ¿no? Sin antes haber cubierto las necesidades internas, ¿no? Y esto llevó a que cuando asume el gobierno del presidente Sagasti no hubiera ninguna vacuna comprada. Es decir, hubo que comenzar de cero, ganando terreno en un campo tan difícil como el que acabo de describir, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado por las condiciones en que se daban las negociaciones de los contratos. Las empresas proveedoras, o sea, los laboratorios, pedían que los gobiernos que adquirían las vacunas de ellos asumieran todas las responsabilidades sobre las consecuencias que pudieran derivarse de la aplicación de las vacunas. Y en el primer caso que tuvimos, lo que planteaba el laboratorio en cuestión era totalmente inconstitucional. Esto llevó a una negociación muy difícil, ¿no? Que finalmente se pudo resolver y que luego esto sirvió para aplicarla a negociaciones con otros laboratorios. Pese a todo, usted nos ha dicho que hay que estar encima, ha usado esa expresión coloquial, hay que mantenernos encima y esto supone la participación del propio presidente de la República y del canciller. Sin embargo, tenemos esta situación lamentable que el canciller ha debido dedicar mucho de su tiempo, hasta que renunció el día martes, a salvar su propia situación en el ministerio. Y desde ese día no hay un canciller. Nos ha dicho usted que, sin embargo, la negociación era conducida por la persona que actualmente es el viceministro, el embajador Chávez Basagoitia, y que él cuenta para, digamos, estar encima de estas negociaciones con los embajadores en los países donde tienen su sede las empresas con las que negociamos. Así es, el embajador Luis Enrique Chávez era el jefe del equipo que formamos en la Cancillería y mi asesor principal para el manejo del tema de las vacunas. Gracias a su trabajo dedicado y eficiente, se pudo armar este equipo de trabajo en la Cancillería, donde los funcionarios llevaban directamente el seguimiento de las negociaciones de las vacunas que realizaban nuestras embajadas de acuerdo con las instrucciones que recibían. Instrucciones que se impartían conforme a lo que establecía el Ministerio de Salud, que es el ente rector en esta materia. De manera pues que un asunto que vale la pena también destacar es que los equipos se han mantenido. El embajador Luis Enrique Chávez hoy día es el viceministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y por otro lado, en el caso del Ministerio de Salud, los viceministros y su personal también se han mantenido. De manera que yo creo que esto es algo positivo y a lo que debe llevar es a fortalecer el trabajo en equipo de la Cancillería, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, que es muy importante naturalmente, ¿no? Y todo esto además en estrecho contacto y bajo la conducción del presidente de la República, porque en el curso de las negociaciones, en este caso para los suministros, ¿no? Es necesario, como me tocó hacerlo a mí, hacer contacto con cancilleres, pero también gestiones a nivel presidencial. Nos ha dicho usted que en el caso de la demora, el bache, en relación con la empresa china Sinopharm, tiene que ver con el hecho que es una empresa pública de un país en la que comenzó a subir la tasa de infecciones y que tuvo que decidir el Estado chino priorizar a su población nacional en vez de permitir que la empresa cumpliera con sus compromisos, por ejemplo, con nosotros. Y que eso no era el caso de Pfizer. Sin embargo, hemos visto en los Estados Unidos que la tasa de infecciones y de hospitalizaciones está aumentando y lo que se constata es que aumenta en las personas que no han sido vacunadas, sobre todo, ¿no? Hay 3 estados que en este momento tienen más hospitalizaciones por día que las que tuvieron durante la segunda ola, ¿no? Luisiana, Oregón y Florida. ¿No podría suceder que Pfizer se halle también ante la imposibilidad de cumplir su calendario con nosotros?
Mire, Pfizer ha cumplido puntualmente el calendario que se trazó con nosotros y ha sido en ese sentido ejemplar, ¿no? Y no solamente eso, sino que además nos permitió ampliar la compra que estaba prevista inicialmente en 20 millones de unidades a los 32 millones de unidades para el año a que hemos llegado. Ahora, las vacunas Pfizer que hemos venido recibiendo vienen de Europa. Solamente ha habido un embarque de Pfizer que vino de los Estados Unidos y recibió una autorización para poder ser emitida. Ahora, por otro lado, también en la medida en que Estados Unidos logró un avance importante en su proceso de vacunación interno, fue flexibilizando estas condiciones. No sabemos qué medidas podrá tomar ahora por este rebrote que se ha producido a raíz de la variante Delta, ¿no? Por lo pronto se orientan hacia una tercera dosis que refuerce las dos que se han generalizado, ¿no? Eso es lo que se ha dado a conocer, que a fines de septiembre se comenzaría a suministrar una tercera dosis a las personas que tienen más de 8 meses de vacunados con las vacunas Pfizer y Moderna, que son las que utilizó Estados Unidos, particularmente en el caso de adultos mayores y personas con comorbilidades. ¿Cuánto nos hemos beneficiado del dispositivo COVAX, que tiene el interés de ser una acción multilateral y no un mero contrato entre el Estado y una empresa privada, ¿no? Sí, ha habido un beneficio, yo diría, relativo, porque el mecanismo no ha estado en condiciones de obtener el número de vacunas que requería para cumplir la meta que se había trazado, que era cubrir el 20% de la población de los países que habían adherido al mecanismo. Ahora, como usted sabe, además hay dos tipos de países que participan. Los países más pobres, que reciben a través del mecanismo las vacunas a título de donación, y los países de desarrollo intermedio, como el Perú, que tienen que comprar las vacunas a través del mecanismo. Y para eso tienen que hacer contratos específicos con los laboratorios proveedores, de acuerdo con la distribución que COVAX haga de las vacunas que dispone en cartera. Señor Wagner, quisiera hacerle una pregunta un poco más personal, que tiene que ver con cómo siente usted la facilidad que los peruanos tenemos para dividirnos y para pelearnos cuando tenemos un desafío común. Esto que estamos viviendo ahora, de politizar el tema de la vacuna y echarse la culpa a unos y otros, etcétera, o poner condicionamientos ideológicos, prejuicios y otros, contrasta fuertemente con la experiencia que vivimos durante la negociación de La Haya. Sabíamos que había algo que tenía que ver con el interés permanente de nuestro Estado en juego y hubo mucha unidad y mucha sobriedad, me parece recordar. No sé si lo vivió usted diferentemente desde Holanda. Pero, ¿por qué esa unidad que pudo mantenerse cuando nuestro país tenía una disputa en torno a soberanía, a nuestro territorio marítimo, no se puede vivir cuando tenemos una lucha contra una pandemia que nos amenaza a todos? Así es, mi querido Fernando. ¿Qué cosa puede concitar más la unidad de todos los peruanos que la vida de nuestra gente? Y por consiguiente, yo creo que hay que dejar de lado, ¿no?, rencillas o visiones contradictorias, ¿no?, y más bien cerrar filas y trabajar juntos para poder salir adelante de esta pandemia que además está amenazando con una tercera ola que, en fin, no sabemos si se presentará, pero no podemos tampoco descuidarnos y tomar todas las medidas necesarias. Felizmente, en materia de vacunas estamos cubiertos, porque tenemos las vacunas necesarias para inmunizar a toda nuestra población. Ahora, esto requerirá un trabajo muy intenso de programación de la vacunación en función de los suministros que se vayan recibiendo, que en este periodo, hasta fin de año, se van a intensificar considerablemente. O sea, de aquí a fin de año se va a recibir entre 40 y 50 millones de vacunas, ¿no?,
y eso va a ser más que suficiente para inmunizar a nuestra población y posiblemente más, ¿no? De manera que yo creo que es cuestión de poner las prioridades en orden, y la primera prioridad tiene que ser la vida de nuestra gente. Yo quisiera hacerle como última pregunta algo que permita que el público sepa el rol de nuestras embajadas. Usted lo ha vivido de cerca, siendo embajador usted mismo, pero además teniendo que coordinar con nuestros representantes diplomáticos en Washington, en Beijing sobre todo, pero también en otras ciudades donde tienen su sede las empresas con las que hemos negociado, Moscú y demás. Cuéntenos cómo ha vivido usted el rol de las embajadas peruanas en una actividad para la cual en realidad nadie estaba preparado en el Perú, ¿no? Comprar vacunas, como dice usted, en un escenario global muy competitivo al que llegamos tarde. Sí, bueno, pero en algo que los diplomáticos sí estamos capacitados y estamos formados para ello, es para la negociación internacional. Y yo creo que eso ha sido sumamente importante, y la labor de nuestros embajadores y el personal de nuestras embajadas ha sido realmente excepcional, ¿no? Y yo creo que, bueno, gran parte del logro que se ha conseguido se debe al trabajo de ellos, ¿no? Y al equipo que se formó aquí en la Cancillería, comandado por el embajador Luis Enrique Chávez, ¿no? Y sobre todo a la coordinación tan fuerte que se logró entre Cancillería, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, y esto bajo la conducción del presidente de la República, con una visión de país, es decir, reunir el número de vacunas necesarios para inmunizar a toda nuestra población antes del fin de año. Muchas gracias por sus explicaciones, embajador Alan Wagner. Felicitaciones por el trabajo que ustedes lograron hacer y por su compromiso, que lo manifiesta con su intervención de hoy y con otras intervenciones, en recordar que lo que más daño puede hacernos es dividirnos y politizar una gestión pública que debería estar orientada, como lo ha dicho usted, directamente al servicio de la vida de los peruanos. Muchas gracias y muy buenas noches, embajador Alan Wagner, ex canciller de la República. Vamos a hacer una breve pausa para pasar a hablar ahora sobre otro aspecto que tiene que ver con las telecomunicaciones y con el derecho que tenemos todos a contar con empresas que puedan hacer un trabajo de manera tal que el cable sea una realidad en el conjunto de nuestro país. Para eso hemos solicitado la participación de un abogado especialista en esta materia que nos comentará algunas decisiones recientes tomadas por el regulador en materia de inversión privada de telecomunicaciones, OCIPTEL.